We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Hola, buenas, bienvenidos a nuestro programa. En el video que les acabo de mostrar, es un video muy antiguo, data aproximadamente finales de julio de 2017. Ni siquiera estaba Guaidó en el panorama. Fue la primera vez que Donald Trump habló de hacer una intervención militar en Venezuela. Es un video que yo me acuerdo muy bien porque me emocionó. Y en ese video hay un detalle. Hay un gesto, un gesto corporal que hoy en día nos revela que lo que Trump estaba diciendo como que sí era verdadero y no es precisamente un gesto de Trump. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cuál es ese gesto? Pues quédate hasta el final del video y lo vamos a ver. Bien, como ya todos me conocen, soy César Sabas, el conductor del programa Estrategos. Pues este es un video muy importante para mí y lo decidí hacer esta vez. Ya voy a tocar un tema como tal, un poco más venezolano. ¿Y por qué digo que es tan importante para mí? Porque yo fui uno de los promotores de que hubiese algún tipo de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y fue uno de los primeros que lo escribió. En el año 2017, cuando Trump hizo dicho video, yo publiqué en Pan Am Post este artículo que todavía está disponible. ¿Por qué es necesaria una intervención de Estados Unidos en Venezuela? Fue publicado el 1 de agosto de 2017. Todavía Guaidó no aparecía en la escena. Y es un artículo que pues me enorgullezco de haber sido un tanto profético porque de alguna forma veía que venían sanciones muy duras a Venezuela, consideraba que eran necesarias, pero siempre llegaba a la conclusión de que las sanciones no serán suficientes, la intervención es necesaria. Y finalizaba el artículo, ustedes lo pueden buscar, diciendo, está en nosotros, venezolanos, tanto dentro como fuera del país, crear una matriz de opinión favorable para que Estados Unidos venga en nuestra ayuda lo más rápido posible. Yo consideraba para ese entonces que la intervención de Estados Unidos era lo único que podía salvarnos en Venezuela. En ese momento contradigo la tesis de Moisés Naín de las sanciones individuales y ya de una vez en 2017 pronosticaba que iban directo al fracaso. Las sanciones individuales no iban a tener ningún tipo de incidencia en resquebrajar al gobierno de Maduro, como tampoco lo están teniendo a la hora de intentar desestabilizar el gobierno de Vladimir Putin. Conclusión, no se ha aprendido nada. Pero ya en 2017, que por lo menos no había, digamos, la evidencia empírica, yo utilizando el razonamiento ya pensaba que todas las medidas de presión, que si bien eran oportunas y yo les daba la bienvenida, finalizaban en que alguien en Estados Unidos interviniese militarmente para sacar a Nicolás Maduro. Pues lamentablemente esa intervención nunca se llevó a cabo y gracias a muchos culpables, tanto internos como externos. Pues les voy a poner el video para mostrarle cuál es el detalle que yo digo, que pude observar un gesto corporal que hace el que era en ese entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Pues estén pendientes. It's awful. You just described it exactly correctly, which is why we're bringing people out. Este es Rex Tillerson. We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule. Disculpen. Bien, este es Rex Tillerson. Vean el gesto que va a hacer
cuando Donald Trump habla y habla de la opción militar. Rule out a military option. ¿Se dieron cuenta? Military option. Vamos a volverlo a Rule poner. out a military option. We have many Es un gesto como que, oh no, lo dijo. Lo habíamos discutido, pensé que lo había convencido y lo dijo. No me lo esperaba, volvió otra vez, viene otra vez con lo de la intervención militar. Esto quiere decir, ya, digamos, era un gesto que nos da a entender que como que era Trump el que siempre estaba metiendo el tema de la intervención dentro del gobierno de Estados Unidos. Y había alguien o algunos varios que intentaban siempre convencerlo de la idea contraria. Pues resulta que bueno, a Rex Tillerson después lo saca del cargo, Donald Trump, no se entendió muy bien con él y pone a Mike Pompeo. Pero después Trump se va a encontrar con que no era solamente Tillerson el que estaba frenando todas sus propuestas, todas sus ideas en política exterior, sino que habían varios. Entonces va a tener que ir haciendo múltiples rotaciones dentro de la administración norteamericana y después va a topar con que muchos de los que finalizaron el gobierno con él como secretario de defensa, por ejemplo, también lo estaban saboteando. Y es en base a eso que yo me quiero referir, porque el señor Mark Esper, que fue el último secretario de defensa de Donald Trump, es decir, el último jefe del Pentágono, pues publicó un libro en el cual él se jacta de decir cómo saboteaba las ideas, las propuestas en política exterior de Donald Trump, porque eran propuestas sumamente peligrosas, como por ejemplo usar la fuerza, si era necesario, en el caso de Cuba, en el caso de Irán o en el caso de Venezuela. Y él comenta que Donald Trump en efecto proponía la intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela. Pero también va más allá. Él comenta, claro, que Donald Trump veía a Juan Guaidó como un líder sumamente débil, cosa que solamente hay que tener dos dedos de frente para adivinarlo, para comprenderlo, porque en efecto ha sido un líder sumamente débil, un líder que ha sido dirigido como marioneta por uno de los peores estrategas que ha tenido Venezuela, que se llama Leopoldo López, cuyo ego no le permite reconocer sus errores y por lo tanto mejorar. Pues bueno, digamos que los norteamericanos no están muy familiarizados con lo que es la política venezolana y no entienden muy bien cuál es el papel de Leopoldo López o porque Juan Guaidó es una marioneta, sin embargo lo ven débil. Pero en efecto, en febrero de 2020 fue llamado Juan Guaidó por el gobierno de Estados Unidos y se le propuso lo siguiente. Mire, Estados Unidos está pensando, y ya estamos hablando de Donald Trump en persona, Estados Unidos está pensando en deshacerse de Nicolás Maduro con las fuerzas militares norteamericanas. ¿Qué opina usted al respecto? Y Guaidó titubeó y, bueno, cualquier ayuda es bienvenida. Disculpa, ¿cómo es eso? Que cualquier ayuda es bienvenida. Se supone que tú eres el que más necesitas ayuda, debería ser el más interesado. De hecho, la idea debió haber nacido de ti, pero bueno. Ok, nos dice eso. Y le dicen, mire, hay muchos venezolanos en Colombia, entre ellos muchos militares o exmilitares. Estados Unidos tiene experiencia en formar milicia, en formar ejército y entrenarlos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, como que sí, está bien, está bien. Esa no es la respuesta de un líder. Y todo quedó así, en stand-by, en suspenso. Bueno, en efecto, Juan Guaidó no es el político que está capacitado para liderar un país en guerra, ni siquiera con todo el apoyo que tenga, ni siquiera teniendo en cuenta que Donald Trump le va a dar todo el armamento posible. A estas alturas solamente cabe una conclusión. Para los venezolanos, el liderazgo de Juan Guaidó y de Leopoldo López fue una desgracia nacional. Y yo ni siquiera voy a hablar del chavismo, porque el chavismo estaba haciendo su papel. Es verdad, destruyó el país y fue el causante de esta crisis humanitaria, pero ellos estaban haciendo su papel, que era quedarse con el papel cueste lo que cueste. Así que yo lo hablo desde mi papel como venezolano exiliado y como opositor, que era el que tenía que ver cómo sacaba a esa gente.
Y lamentablemente en los años 2017, 2018, 2019, aunque no me gustara, no tenía más opción que pues de alguna forma apoyar o intentar dar luces a esta gente para que pudiese comprender lo que estaba pasando. Por eso yo publico en el 2017 mi artículo, no estaba Juan Guaidó. Después, cuando sale Juan Guaidó a la luz pública, yo doy una serie de entrevistas en canales como el Pan Am Post y otros, en los cuales digo, bueno, nada, ya tenemos un Guaidó, hay que apoyarlo. Yo pensaba que tarde o temprano la providencia lo iba a iluminar, pero mi intención era que en algún momento, digamos, él comprendiese el contexto en el que estaba pasando e hiciera lo que no se le puede negar que ha hecho Zelensky en Ucrania. Pues Zelensky se enfrenta a una guerra. Y digamos el 24 de febrero ya era demasiado tarde para negociar porque ya Putin dio la orden de invadir. Yo tengo una opinión de lo que se debió haber hecho antes del 24 de febrero, pero no va a ser ahorita tal tema. Pero digamos el 24 de febrero ya era demasiado tarde y ya Putin dio la orden de invadir. En ese momento, Zelensky tenía dos opciones. O me dejo aplastar o pido a la comunidad internacional alto y claro y tal vez me salvo. Si la comunidad internacional no me da apoyo, si Estados Unidos no me da apoyo, igual me van a aplastar. Conclusión, no tengo nada que perder y sí mucho que ganar. Y eso es lo que debió haber hecho el señor Juan Guaidó. Cuando a Juan Guaidó lo reconoció Estados Unidos como presidente de Venezuela, no fue para que él tuviese un título y lo pusiera en el Facebook ni en el Twitter. Y no fue para que él utilizase su cargo para hacer giras por América Latina, aprovechando que le ponían la alfombra roja como jefe de Estado. Ni tampoco fue para que él se echara el viaje a Madrid a dar un discurso en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos. Iban a gloriarse con eso, cosa que al final no iba a caer en nada. ¿Sabes, Juan Guaidó, por qué a ti te nombraron o te reconocieron como presidente? ¿Y sabes por qué fue Estados Unidos el primero que lo hizo? Después de Estados Unidos es que vino todos los demás. Y te voy a dar estas luces. En el año 2015, sin que nadie se lo esperase, de repente Rusia intervino en Siria. Y vimos en los cielos sirios los aviones rusos interviniendo, bombardeando y dándole asistencia militar a Bashar al-Assad. Esa intervención no pasó por las Naciones Unidas, ni tenía por qué ser explicada ante ningún tribunal ni ante ningún organismo de justicia. ¿Por qué? Porque quien era reconocido como presidente de Siria era Bashar al-Assad. Bashar al-Assad pide ayuda a Putin y automáticamente es legal intervenir. Y esa es la excusa que dan los rusos. El presidente de Siria me pide ayuda, conclusión, es legal que yo vaya en su auxilio. Eso mismo pasó en Mali, cuando un grupo terrorista estuvo a punto de tomar el poder, le pidió ayuda a Francia. Como el presidente pide ayuda, Francia automáticamente interviene y eso no pasa ante ningún organismo. Estados Unidos te nombró a ti o te reconoció como presidente, y de hecho sí te nombró, porque si Estados Unidos no te reconoce como presidente, más nadie lo iba a hacer. Estados Unidos te reconoció como presidente para que legalmente ellos puedan intervenir en Venezuela si tú pedías la intervención, venderte armamento o suministrarte armamento si tú lo solicitabas, ayudarte a formar un ejército paralelo en Venezuela si tú lo solicitabas porque tú eres el presidente. Ya el ejército de Venezuela te pasaba a ser una organización paramilitar o incluso pudo haber sido considerado una organización terrorista, ya que se estaba oponiendo a las órdenes del presidente y el presidente Juan Guaidó. Pues ellos te nombraron para todo eso. Resulta que en todas tus estrategias fracasadas, no fuiste capaz de pensar eso y no te buscaste asesores mejores que tú. Los asesores eran peores que tú. Conclusión, se llegó a una serie de malas estrategias que condujeron inevitablemente al fracaso, como pensar que enviar miles de miles de millones de dólares en ayuda humanitaria para Cúcuta iba a disuadir al narcoejército corrupto de Venezuela
de no utilizar el armamento para echarte plomo cuando intentaras cruzar la frontera. Y no tuviste la capacidad para hacer un plan B en dado caso de que lo que iba a pasar, porque ya tenían más de 20 años haciéndolo, que era que te iban a echar plomo. Y una vez que te echaron el plomo, pues resultó que no había ningún tipo de estrategia y fuiste la decepción de todo el continente. Pero peor aún, después de ese desastre, ni siquiera fuiste para ir a Estados Unidos, sino que te hiciste por una gira por toda América Latina. Después fuiste para Europa. Y a los meses es que te dignaste a ir a Estados Unidos, en los cuales lograste que Donald Trump te recibiera y no lograste sacarle nada a Donald Trump porque fuiste sin ningún tipo de propuesta. Ante esta situación, yo como venezolano no tengo más que decir que pues lamentablemente tu liderazgo fue una desgracia para nosotros, el tuyo y el de Leopoldo López. Y una de las formas en las cuales se podría corregir digamos, tu marca histórica en Venezuela es que tú hicieras un mea culpa, pero no es que haces un mea culpa y sigues en el liderazgo, no es que te retiras por completo de la política y ahí ya pasas a ser alguien por lo menos honesto. Y ahí podríamos decir, bueno, mira, no seamos como Juan Guaidó que se dedicó a hacer política sin saber lo que era la política. Y mira, al final él se dio cuenta, la política tiene que hacerlo la gente que sabe de política. No todo es culpa tuya, porque en Venezuela tenemos muchos problemas culturales, eso también hay que decirlo, y parte de esos problemas culturales es creer que la política se hace pateando cerros y no estudiando, analizando, y sobre todo si nos vamos a ir a una guerra, porque lo que se vive en Venezuela es una guerra, pues preparándose y buscándose gente que sepa de una guerra para poderla enfrentar. Y tampoco todo es culpa tuya. Creo que fue culpa no haber aprovechado la presidencia de Donald Trump. Fue culpa de muchos venezolanos no haberse dado cuenta, pensar que Donald Trump nos estaba estafando y pensar que con los demócratas nos iba a ir mejor cuando los demócratas, y ahora se sabe que si hay una especie de estado profundo en Washington que vivía bloqueándole muchas de las propuestas a el presidente Trump. Y esto yo le quiero comentar uno de nuestros escuchas que me comentó hace unos días, y me refiero a Fabio, me dijo, tengo un poco más de fe en Occidente. Mira, Estados Unidos a mí me encanta. Es un país que me fascina. Cuando yo voy a Estados Unidos es que me quiero quedar ahí muchas veces, o sea, me encanta, así como me encanta Europa. Pero la verdad es que Estados Unidos me encanta, es un gran país. Pero una cosa es Estados Unidos y otra cosa son los burócratas que están en Washington, D.C. Y lo vemos incluso electoralmente, se comportan muy distintos. En Washington, D.C. hay un 95% de votos para un candidato. O sea, no estamos hablando de que en Washington, D.C. vive el común de los norteamericanos. Y peor aún es cuando vamos a la ciudad de Arlington. Nada más pasearse por Arlington, uno se da cuenta que uno no está como tal en Estados Unidos, no, eso no es América, eso es un cúmulo de corporaciones con sus respectivos lobistas, que están ahí encargados de pagarle a gente que va a ir a comprar de alguna u otra forma a los senadores y a los representantes del Congreso. Es decir, son intereses particulares. No es John Smith, el granjero de Mississippi, que se levanta temprano para cuidar su emprendimiento, sus cosechas de maíz y poder avanzar y creer en la propiedad privada. Esto es otro tipo de gente. Y esta es la gente que en parte ha saboteado lo que está pasando en Estados Unidos. Y nos tenemos que preguntar a veces ciertas cosas. ¿Por qué se encargaron de sabotear la ayuda militar que pudo haber prestado Donald Trump a Venezuela? Y sin embargo, sí se movilizaron como nunca por Ucrania. Pero antes esos mismos se habían movilizado como nunca por Siria. Y bueno, esto es muy importante. Mira, en parte de mi escepticismo por lo que está pasando en Ucrania y mi escepticismo de que Rusia vaya a perder la guerra, es porque Siria nos marcó mucho a muchos analistas de relaciones internacionales. Digamos que Siria marca un antes y un después de muchas cosas. Y gran parte de las tácticas que está haciendo Rusia en Ucrania, yo las veo que las hizo en Siria.
y al final funcionaron. Son tácticas muy largas, pero al final le funcionaron. Pero en parte yo veo que la gente que hace OSINT, que es OSINT, esta, digamos, disciplina que se encarga a través de fuentes abiertas, es decir, información de Twitter, de las redes, hacer seguimiento y monitoreo cómo va la guerra. Muchas de estos analistas nacieron en la guerra siria y resulta que muchos tenían un bando a seguir y tenían una línea partidista a seguir. Y la guerra iba en la dirección que ellos pensaban hasta que un señor les aguó la fiesta. Y ese señor se llama Vladimir Putin. Y desde lo que pasó en Siria hay como que unas cuentas a cobrar para lo que está pasando. Y voy a poner algunos ejemplos. Aquí. Unos ejemplos de lo que está pasando en Washington. Y esto es una noticia vieja, pero nos da una idea. Esto es una noticia del 2013. Resulta, senador McCain contrata a la controversial analista de Siria, Elizabeth Obaji. ¿Quién es esta señora Elizabeth Obaji? Aquí la tenemos en una captura de pantalla. Mientras hablaba, Elizabeth Obaji, Institute of Study of War, Instituto de Estudios de la Guerra, Senior Research Analyst, Siria y jefa del equipo. Esta señora fue considerada como la gran experta de Siria en Washington, D.C. Y ella era la que hablaba, ella era la que decía, ella era la que mejor analizaba la situación siria. Máster y PhD en estudios estratégicos por la Universidad de Georgetown. Y ella la entrevistaban en todas partes. El Instituto of Studies War es un instituto no partidista que se encarga de hacer análisis de guerra. Resulta que esta señora, PhD en Georgetown es una universidad muy prestigiosa que queda en Washington, D.C. Muchos empezaron a preguntar, ¿cuál fue el profesor de esta señora? Y nadie sabía decirlo. ¿Y ella en qué promoción se graduó? Porque si es máster y es PhD, pues tiene que conocerlo en Washington, sobre todo en Georgetown. Y era una especie de misterio. Esta señora es PhD de Georgetown, una universidad que queda aquí, que es muy grande, que todos la conocemos, con quien se graduó. Nadie conocía a los compañeros de ella. Pues resulta que Georgetown tuvo que admitir un día que el título de PhD que esta señora ponía en su currículum y el máster también no existía. O sea, ella nunca fue alumna de máster ni de PhD de Georgetown. Y fue un escándalo. Un escándalo porque la gran analista de Siria, la que era, invitada a todo, ella era no partidista, ella simplemente hacía unos análisis muy independientes, en los cuales Bashar al-Assad estaba a punto de caer en todos sus análisis, por lo cual había que apoyar a los rebeldes sirios, que eran moderados, muy entre comillas, pero ella consideraba que eran moderados. Había que darles armamento, porque ya Bashar al-Assad estaba a punto de caer. Y una vez que se metieran los moderados, rebeldes, los entre comillas moderados, en el gobierno de Siria, pues Siria se iba a recomponer y después podía incluso pagar gran parte de la ayuda que estaba dando Estados Unidos. Pues bueno, vino el escándalo y analizando en el escándalo se descubrió que esta señora no solamente que no tenía el PhD ni el máster, sino que de paso ya trabajaba para un organismo que se llamaba las Fuerzas de Emergencia de Siria, que era un lobby constituido por sirios anti-Bashar al-Assad en Estados Unidos, que se encargaba de presionar a congresistas para el apoyo de armamento. Pues bueno, esto era un lobby, digamos, legal, ellos tenían su militancia, no lo escondían, pero esta señora que supuestamente era no partidista y estaba haciendo unos análisis muy independientes, estaba dentro de ese lobby. El instituto no le quedó más camino que despedirla, pero esta señora saliendo del instituto no es que cayó en desgracia, es que el señor McCain, el senador McCain la contrata a pesar de todo este escándalo y la pone como asesora para el Senado de Estados Unidos. Y antes de que me digan que yo utilizo fuentes profundas, esto es Foreign Policy, una revista completamente americana y de la cual nadie puede achacar de profusa. Pues bueno, el senador McCain la contrata ya no para que asesore en el Institute of Studies of War, sino para que asesore en el Senado.
Porque la política exterior en Estados Unidos para muchas personas se hace no en base al conocimiento científico, sino en base a lo que me gusta. Hay que contratar a esta señora no por lo que sabe y no porque sus análisis sean buenos, sino porque me gusta y que más, que mejor que ponerla para que asesore nada menos que el Senado de los Estados Unidos. Y es por eso, esto es solamente una muestra de lo que está pasando en Washington, D.C. Y es en parte por esto que nosotros vemos que Estados Unidos comete tantos errores en política exterior, porque lamentablemente se está llenando de muchos políticos mediocres. Lamento decirlo, pero el señor McCain se equivocó fuertemente con lo que estaba sucediendo en Siria, se equivocó con lo que estaba sucediendo en Ucrania y nunca fue para hacer un mea culpa y decir, oh, es que me equivoqué, yo no sé nada de política exterior. De hecho, él fue culpable porque no solamente que hace el mea culpa, sino que busca a los analistas, a pesar de que se demuestre que nos están mintiendo, pero no importa, es una mentira que nos gusta. Es decir, es una especie de venezuelanización de Estados Unidos. Una especie, sí, se está convirtiendo en una especie de Venezuela chavista, en la cual la política exterior se basa en nuestros gustos y no en base a los intereses nacionales. Y aquí les voy a dar otro detalle de lo que está sucediendo. Este senador, congresista, Dan Crenshaw, es un congresista norteamericano, former Navy SEAL, y con él hay algo muy interesante. Para verte, ok, muy bien. Con él hay algo muy interesante que nos demuestra por qué Estados Unidos no ayudó a Venezuela, porque no hubo movilización de Estados Unidos en favor de Venezuela, salvo Donald Trump, y si lo hay en favor de Ucrania. Este señor, por ejemplo, en su Twitter publica una noticia pues anti-Biden sobre el tema de la frontera y alguien le replica y le dice, ah, claro, pero tú acabas de votar 40 billones de dólares para Ucrania. ¿Cuál es el argumento que él da por su voto a Ucrania? La libertad de Ucrania, el pueblo ucraniano, la independencia de los ucranianos. No, él lo dice muy bien en su respuesta. Claro, porque invertir en la destrucción de nuestro adversario militar sin tener ni una baja americana de tropas me parece una buena idea. Tú deberías hacer lo mismo. Es decir, lo que importa es que mueran rusos, no lo que está pasando en Ucrania, no cómo va a quedar Ucrania. Si la idea fuese ayudar a Ucrania para mantener su independencia, tal vez le estarían dando armas a Ucrania a medida de que también intentan buscar algún tipo de negociación con los rusos. Pero si la idea no es ayudar a Ucrania, porque a la hora de la verdad Suecia y Finlandia van a entrar en la OTAN, pero no Ucrania, ya se lo han dicho por todo el cañón. A la hora de la verdad Rusia es una gran potencia, no por lo que yo diga, ni por lo que la gente quiera. Gran potencia solamente tiene una definición, un país que tiene una esfera de influencia y la cuida esa esfera de influencia, bien sea por la diplomacia o bien sea por la violencia. Y ninguna otra potencia es capaz de enfrentarla de forma violenta. Rusia dijo, Ucrania no entra en la OTAN y yo utilizo la violencia. ¿Quién está usando la violencia? ¿Qué potencia está usando la violencia en contra de Rusia por Ucrania? Ninguna. Conclusión, tiene su esfera de influencia. Entonces, al tener su esfera de influencia, impide que Ucrania entre en la OTAN. Pero la idea no es que Ucrania entre en la OTAN, porque estos no están interesados, y tampoco están interesados en cómo va a quedar arruinada Ucrania, ni tampoco están interesados en ver si Ucrania ya va por su cuarta movilización general, mientras que los rusos todavía no han hecho la movilización general y no están interesados de las bajas ucranianas. A mí me sorprende muchas veces, yo me meto en los debates incluso con este tipo de expertos que ya sabemos muy bien sus tendencias políticas bien marcadas y cómo están siendo pagados. Muchas veces yo me meto en los debates con ellos y yo digo, porque están hablando de las bajas rusas, y yo digo, mira, pero también me preocupa, para ti, ¿cuántas son las bajas ucranianas? Y me vuelven otra vez con lo mismo, las bajas rusas son bestiales. Ok, ya sabemos de los rusos, pero ¿cómo crees tú que están teniendo las bajas ucranianas?
las bajas, los rusos están teniendo muchas bajas. O sea, no les importan las bajas ucranianas y sí importa porque son dos países que se están enfrentando. Si en algún momento los generales le dicen a Zelensky, ya no tenemos jóvenes para pelear y los pocos que hay, o le falta una pierna o le falta un brazo, pues la guerra no puede seguir. Y en parte, tal vez eso está empezando a pasar por noticias como esta. Zelensky destituye al jefe de las fuerzas de defensa territorial. El Kiev no explicó las razones de la destitución, pero simplemente lo destituyeron. ¿Qué es lo que sucede? Estas fuerzas de defensa territorial son todos los reservistas de Ucrania que están siendo movilizados. Evidentemente que no fue por traición, ya que el señor no está preso, simplemente lo destituyeron. Pareciera que los informes o los rumores de que hay tensiones entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas pueden ser ciertas, porque no se les está permitiendo a las Fuerzas Armadas retirarse de ciertos territorios. Eso está haciendo que los rusos tengan bajas considerables para conquistar ciertas zonas, pero no nos dice tampoco, no, porque no hay información, de cuántas bajas pueden estar teniendo los ucranianos. Y esto es una noticia que nos puede, digamos, dar una idea de lo que puede estar pasando. Esto sucedió hoy. Y pues yo lo digo en vista de que hay personas que tienen, digamos, un lobby político, un lobby económico, porque sabemos todos los millones de dólares que se mueve en base a esto, y que les gusta jugar a la geopolítica con otros pueblos, como ya lo acaba de decir un congresista norteamericano, que era lo que pasaba, que en Venezuela no iban a morir rusos, ni soldados chinos. Es decir, Venezuela no iba a ser una guerra proxy, era simplemente una intervención para liberarnos, digamos, de un tirano. Pero este tirano no era una amenaza existencial para Estados Unidos, como yo lo expliqué en uno de estos programas anteriores, y tampoco se iba a mover las grandes cantidades de millones de dólares en armamento. Así que en conclusión es mejor hacerse un poquito el loco y que ese pueblo quede oprimido, pero vamos a jugar el ajedrez a conflictos que son más divertidos, por así decirlo. Y tal vez me quito la espinita de Siria, porque muchos apostaron por Siria, por lo que pudo haber pasado, y vino el señor Putin y aguó la fiesta un gentío. Tal vez ahora tal vez nos quitamos la espinita y le aguamos la fiesta en Ucrania. Pero utilizamos a los ucranianos para eso. Los ucranianos que hagan la guerra que nosotros no vamos a hacer. Entonces, quiero dejar esto claro para que veamos los venezolanos que si queremos algo en Estados Unidos, primero tenemos que aprovechar las oportunidades, que son muy pocas. No todo el tiempo hay un Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Para eso también tenemos que tener a otro liderazgo. El liderazgo, la dirigencia que hay no sirvió y ya simplemente tiene que salir. No es que ellos hacen un mea culpa y pues ya, no, ellos ya deben salir, ya están despedidos mientras los tengamos, porque es una cuestión ya, mira, los españoles decían, lo que natura non da, Salamanca non presta. Por lo de la famosa Universidad de Salamanca, lo que la naturaleza no te dio, pues Salamanca no te lo puede prestar. Ya son gente de pocas luces y ya con eso no se puede hacer nada. Y de paso tenemos que comprender que también hay un problema interno en Estados Unidos. Muchas veces lo que creemos que es apoyar a Estados Unidos, muchas veces no es apoyar a Estados Unidos, porque no necesariamente todos los congresistas de Estados Unidos y no necesariamente todos los analistas de estudios de seguridad y defensa de verdad están interesados en el interés nacional de Estados Unidos, sino que más bien utilizan a Estados Unidos, que es un país que se ha hecho sumamente rico y sumamente poderoso, gracias al trabajo de millones de individuos, y ahora unos burócratas en una ciudad determinada se encargan de administrar las riquezas producidas por esos millones de individuos. Claro, la administran de forma completamente discrecional y no necesariamente en pro de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y todo eso hay que saberlo. Conclusión, sí, yo tengo mucha fe en Occidente. Y tengo fe en Occidente porque nuestra civilización es autocrítica y se hacen videos como estos. En el momento en que esté prohibido criticar lo que hacen nuestros burócratas en Occidente, en el momento en que esté prohibido cuestionar las decisiones que están haciendo estos burócratas,
ya dejamos de ser Occidente y nos vamos a convertir en algo así como China o como Rusia, pero claro, con un liderazgo mucho más débil. Entonces vamos a estar muy malas. Tengo fe en Occidente porque somos autocríticos. En lo que yo no tengo fe es en nuestros burócratas. Así que creo que tarde o temprano los podremos cambiar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, los comentarios están disponibles. Fue un video un poco fuerte porque es un tema que me atañe, un tema que me golpea. Yo hice mi máster en estudios de seguridad y defensa justamente en la época en la que Rusia intervino en Siria. Lo hice sobre la guerra siria y fue para mí muy fuerte ver cómo todo un pueblo perecía en una guerra proxy, es decir, una guerra en la que las grandes potencias juegan al ajedrez entre ellas sin poner sus soldados y utilizan a los pueblos de los demás como carne de cañón. Y fue muy triste descubrirlo y temo que esto termine pasando en Ucrania. Muchísimas gracias y pues hasta una próxima.